Los que habían apostado por los caballos de fuerza ya habían perdido la partida. Gran Bretaña necesitaba una revolución en los medios de transporte debido a una pequeña planta, el algodón. La potencia a vapor estaba transformando la industria y la prosperidad económica del país puso a Gran Bretaña a la cabeza del mundo. Se daban las condiciones óptimas para una revolución industrial con una fuerza laboral móvil, inversores a la vista e ingenio tecnológico. El comercio exterior era floreciente y las importaciones crecían de forma astronómica, sobre todo las del algodón. La planta procedía de África, las Indias Occidentales o Estados Unidos y cruzaba el Atlántico hasta Liverpool. El problema era llevarla a Manchester, donde estaban las fábricas de tejidos. Los canales eran lentos y caros y las carreteras imposibles. Las mercancías podían a veces tardar más en viajar de Liverpool a Manchester que en llegar de Nueva York a Liverpool. La economía británica había crecido más que su infraestructura. Mercaderes, comerciantes e inversores necesitaban viajar, pero el transporte era caro, lento e incómodo. La diligencia de Londres a Manchester costaba el sueldo de 4 meses de un trabajador. Además, estaban los inconvenientes meteorológicos, los baches y el peligro de los salteadores de caminos. Gran Bretaña necesitaba desesperadamente una radical solución al problema del transporte y se la proporcionó uno de los nombres olvidados de la historia del ferrocarril, William James. Los adinerados ingenieros de caminos eran también propietarios de minas de carbón y en ellas se encontró la solución. Las minas y las canteras eran los únicos lugares que utilizaban vías por las que los caballos podían fácilmente tirar de cargas pesadas. Las minas también habían sido los primeros lugares en los que se había utilizado el vapor para las enormes máquinas fijas que bombeaban agua y más recientemente para tirar de las vagonetas mediante sogas. James fue la primera persona en darse cuenta de que aquellos primitivos sistemas podían pasar a convertirse en una línea férrea entre ciudades. Inspirados por las ideas de James, los directores del primer ferrocarril entre ciudades del mundo se reunieron aquí en Liverpool. La construcción de la primera línea entre Liverpool y Manchester se encargó a George Stephenson, que acababa de construir el mayor ferrocarril minero de Gran Bretaña, el de Stockton y Darlington. Stephenson, un autodidacta, sabía leer, pero no dominaba a la perfección la escritura. Era un hombre tozudo y tenaz y parecía idóneo para el cargo de ingeniero jefe que iba a desempeñar. La construcción de la línea férrea se inició en 1826, antes incluso de que se hubiera decidido cómo iba a ser la tracción de los vagones. Era una obra de una magnitud jamás experimentada, con un recorrido de 48 kilómetros por un paisaje en el que había que excavar a mano millones de toneladas de tierra y rocas. Fueron muchos los obreros que perdieron allí la vida, algunos al caer de gran altura y otros enterrados vivos. Hay varios ejemplos espectaculares de ingeniería civil a lo largo de la línea férrea, como la zanja del Monte Olive. Al bajar desde Edge Hill hasta Liverpool se observan a ambos lados de la vía las marcas de los cinceles. Es sorprendente lo que hicieron. Los obstáculos eran sobrecogedores. 4 larguísimos túneles, 63 puentes, 20 kilómetros de zanjas y montículos y el primer viaducto de ferrocarril del mundo, con sus gigantescos 9 arcos a ambos lados del Valle de Sankey. Pero sobre todo, la mayor de todas las proezas, un terraplén de 8 kilómetros en la cenagosa turbera de Chatmos. Los obreros tuvieron que colgar planchas de madera bajo sus pies para no correr peligro de hundimiento o ahogarse. George Stephenson era un hombre muy tozudo. Siempre tenía una respuesta afirmativa, pero quería conocer todos los detalles. Decidió colocar todas las planchas de madera en la turbera para cerciorarse de que las vías no cederían. Al ver pasar el tren, se observaba que los raíles se desviaban unos 10 o 12 centímetros, de modo que era como si todo el convoy flotase, tal y como Stephenson había imaginado. Corría el año 1829 y la junta directiva todavía no había decidido la forma de tracción de los vagones.
George Stephenson insistió mucho en la utilización de locomotoras de vapor, pero aquellas máquinas eran todavía poco fiables entonces. La única experiencia se reducía a las de los ferrocarriles de minas, pero eran lentas y tenían continuos fallos e innumerables problemas. La locomotora había sido inventada en 1801 por otro héroe olvidado de la historia del ferrocarril, el cornuallés Richard Trevithick. Su idea fue desarrollada por varios ingenieros de minas del noreste del país, pero ninguna de las locomotoras logró superar la velocidad de un caballo. Este es el mayor logro de George Stephenson hasta entonces, la máquina Locomotion que tiraba de vagonetas de carbón en la zona de Tanside a una media de 8 kilómetros por hora. Stephenson era un apasionado de las locomotoras, pero en aquellos tiempos todavía no se había dado con un diseño rápido y fiable. Las locomotoras sufrían muchas averías y explosiones. Stephenson y su hijo Robert estaban seguros de poder convertir su modelo en el tipo de locomotora que el primer ferrocarril del mundo estaba necesitando, pero no había tiempo que perder. Los directores del ferrocarril de Liverpool y Manchester arriesgaban indudablemente mucho dinero y necesitaban estar seguros de que sus fondos estaban siendo bien invertidos. Así pues, pese a la rotundidad que Stephenson mostraba, buscaban otras. Los creadores de locomotoras estaban furiosos. El ferrocarril iba a ser estrangulado por sogas. Robert Stephenson enfureció. Estoy decidido a que no se dejen a un lado las locomotoras. Y estoy dispuesto a luchar por ellas hasta el final. Se había llegado a una situación de punto muerto, con la mitad de la junta directiva a favor de los Stephenson y las locomotoras, y la otra mitad en absoluta oposición a ellas. Se sugirió entonces la organización de unas pruebas competitivas para ver si alguien lograba que las pesadas locomotoras de las minas fueran vehículos de transporte más rápidos y fiables. De lo contrario, optarían por las máquinas fijas. George Stephenson no solo estaba pujando ardientemente por la locomotora de vapor, sino que además afirmaba que las mejores locomotoras salían de la fábrica que él y su hijo Robert tenían en Newcastle upon Tyne. Bueno, pues aquello podía interpretarse como un conflicto de intereses. Así pues, surgieron las pruebas de Rain Hill para dar a otras personas del país la oportunidad de demostrar que quizá podían presentar un modelo de locomotora que diese mejores resultados que la que George Stephenson ofrecía. A ingenieros y fundidores de hierro. Los directores del ferrocarril de Manchester y Liverpool ofrecen en consecuencia una gratificación de 500 libras esterlinas por presentar una locomotora que demuestre ser más avanzada que cualquier otra hasta ahora construida. En septiembre de 1830, la línea férrea entre Liverpool y Manchester era inaugurada por el primer ministro, el duque de Wellington. Un año después de las pruebas de Rain Hill, las nuevas locomotoras de Robert Stephenson hicieron que la Rocket pasara a ser una reliquia. Las máquinas nuevas arrastraban vagones repletos de pasajeros entre las dos ciudades en la mitad del tiempo que tardaba el servicio de diligencia y además a mitad de precio. Aquel enorme salto adelante fue solo posible porque la Rocket ganó las pruebas de Rain Hill. Fue un golpe de suerte para la historia que la máquina Sanspareil original se estropeara. Los experimentos de Liverpool darán un mayor impulso a la civilización que el aportado por ningún otro acontecimiento individual anterior. Se puede decir que proporcionaron alas a la humanidad. Y no es exagerado afirmar que la incorporación de vagones de vapor en los ferrocarriles nos sitúa en el inicio de una nueva era. Es toda una revolución social con efectos a largo plazo totalmente inconcebibles. La modernidad empezó en las pruebas de Rain Hill. Sin la Rocket, nuestro mundo sería poco menos que inimaginable. Este pequeño animal que lanza bufidos y que casi invita a la ternura fue a continuación acoplado a nuestro vagón. Resulta difícil imaginar lo extraño que resultaba viajar así, sin aparentemente nada que impulsar el avance del convoy, salvo aquella mágica locomotora lanzando un aliento blanco y marcando un ritmo variable. Era una sensación de ir volando, deliciosa y extraña a la vez, casi indescriptible. Sin embargo, me sentía totalmente segura y no experimenté miedo alguno.